así se desplomen los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios, que nosotros nos debemos de aferrar a Él. Y así ha pasado con nosotros. Nosotros tuvimos 3 meses de disciplina. Ahora nosotros quisimos pedir la carta de traslado para otro lugar, y en ese otro lugar pues no quisieron dar la carta de traslado. En fin, nosotros estamos ahorita sin un registro, pero eso no es lo importante, porque en Espíritu de Profecía dice que si nosotros no estamos puestos en el libro de aquí de la iglesia terrenal, lo importante es que nosotros estemos en el libro del cielo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Con mi familia personalmente estamos estudiando Espíritu de Profecía y la Biblia, y pues a todos los hermanitos que quieren saber de nosotros, bueno, más bien del Señor Jesucristo, les estamos hablando, les hablamos con amor y les hablamos de que la salvación es personal y no está en el arca, como ellos dicen, y pues les invito a que ustedes no se aferren a un pastor o a una asociación, sino al Señor Jesucristo, y que lean la Biblia y el Espíritu de Profecía, y esto es lo que es la verdad. Otro testimonio impactante para mí fue el escuchar a un hermano que salió de los adventistas del séptimo día del movimiento de la Reforma para unirse a los adventistas de sostén propio. A continuación nos contará su experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a dar mi testimonio. Cómo es que yo he llegado a este movimiento de sostén propio, que en estos últimos años el Señor ha despertado en la iglesia adventista. Yo inicialmente nunca fui miembro de la iglesia adventista como organización. Yo recibí el mensaje adventista a través del movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma inició después de que se desarrolló aquella apostasía en la división Alemania, cuando era presidente de la división alemana el pastor Conradi. Cuando la Primera Guerra Mundial, muchos hermanos de la fe tuvieron que ser probados. Fue una gran crisis para el país en Europa, porque la guerra llevó a que muchos hermanos tomaran la decisión de mantenerse leales a los principios, no combatiente, no a la guerra, y no transgredir el 6º mandamiento ni el 4º mandamiento. Ahí nace el movimiento de la Reforma. Más tarde es organizado en 1923 y tiene su desarrollo. Posteriormente, el movimiento de la Reforma, que estaba registrado como Iglesia Adventista, Movimiento de la Reforma, tiene una subdivisión, una fractura en la delegación mundial que sufrieron ellos en 1951. Entonces, el movimiento de Reforma tiene dos instituciones. Los dos son movimientos de Reforma, son separados, tienen su asociación general, tienen su presidente, secretario, su comité de la asociación general a nivel mundial. Pero cuando yo conozco el mensaje adventista, lo conozco con el movimiento denominado Asociación Religiosa Movimiento de Reforma Internacional. Ellos fueron registrados después de su separación en 1951 como Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Yo conozco el mensaje, siendo yo residente en la ciudad de Chihuahua, en el norte del país, y recibo el mensaje a través de misioneros que enviaban del sur del país, porque el norte no tenía misioneros. El mensaje de la Reforma había llegado por el sur de Salvador, Honduras, Guatemala, e ingresa a México. Y el movimiento de la Reforma llega con miembros de la iglesia adventista, les presentaban que eran los verdaderos adventistas, que porque habían salido de la apostasía de la iglesia, que la iglesia era la iglesia grande, pero que estaba en apostasía, y que ellos eran el movimiento profetizado. Llega el mensaje a Chihuahua. Yo conozco al pastor José Maldonado López, él era obrero bíblico. Recibo el mensaje, empiezo a estudiar y me impresiona mucho. Yo no tenía conocimiento del pueblo adventista. Al escuchar y presentarme él la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, pues me quedo impactado, empiezo a estudiar y quedo registrado como miembro de la iglesia Movimiento de la Reforma.
Inicialmente era miembro de la iglesia, con cargos oficiales en la iglesia, primero como anciano, después me llamaron al campo del colportaje, viajé a la Ciudad de México como colportor oficial, encargado de 2 iglesias que tenía yo que administrar, la del Peñón de los Baños y la del Valle, en el Distrito Federal. Posteriormente fui llamado para obrero bíblico, también encargarme del campo de Aguascalientes. Posteriormente viajé a encargarme del campo de Tampico. De ahí se me llamó a un departamento ministerial interno que tenía la empresa, la iglesia ya organizada del Movimiento de la Reforma. Por más o menos como unos 15 años colaboré en esos departamentos. En tiempos sucesores fui llamado para ser encargado como director de la casa editora que tenía la organización del Movimiento de Reforma. Pero fui llamado no por un pastor, sino por la delegación a nivel nacional. Se reunieron, me dijeron que yo podía cubrir esa área y fui mandado a la Ciudad de México, donde tienen su casa editora, donde nosotros imprimíamos las lecciones de escuela sabática, los manuales de iglesia, la semana de conferencia de oración, el material que tiene la iglesia para distribuirlo en todas sus asociaciones. En aquel tiempo el Movimiento de Reforma en México contaba ya con 4 asociaciones: Asociación Norte, Asociación Centro y Sureste y Central. En el país lo tenían dividido en 4 asociaciones, una unión, era la Unión Mexicana del Movimiento de la Reforma Internacional. La experiencia fue muy dolorosa porque yo me encontraba administrando la editorial y yo fui despedido injustificadamente porque yo fui llamado por la delegación, pero por asuntos políticos internos, porque yo nunca participé en la política interna de la organización. Yo fui despedido simplemente porque no me ajustaba a las normas de los dirigentes, especialmente el pastor, nombre y apellido, que era el secretario, que era el tesorero. De una manera prepotente me pidieron que me tenía que retirar injustificadamente. No había razón para que yo fuera despedido y esa fue una amarga experiencia. Yo perdí la fe, dejé de creer en una organización institucionada por hombres que solo les importaba el poder y el dinero y no les importaba la salvación de una alma. Yo expuse en varias ocasiones, apelé apegado al espíritu de profecía, que yo quería comparecer ante la Unión, ante el comité de la Unión, para exponer que era injustificada mi retiro, que no tenían razón y que yo quería permanecer a la organización porque yo era llamado no por hombres sino por Dios, no importándole los principios del espíritu de profecía, donde está la regla bíblica que no se puede juzgar a una persona sin que esté presente. Ellos actuaron prepotentemente, me pidieron que me retirara y que era por su propia autoridad por la que la hacían. Yo perdí la fe, creí que no era Dios el quien llevaba adelante ese movimiento donde hombres prepotentes, interesados solamente por el poder y por el dinero, me pedían que me retirara. Eso me llevó a tener una crisis. Yo tuve que esperar 1 año y medio que terminara el periodo de la administración para presentarme ante el comité de la Unión y pedirles por favor que se me reintegrara o que me dieran la oportunidad de seguir colaborando en el Movimiento de la Reforma. Yo creía que era mi única esperanza, que era la iglesia verdadera y que yo tenía que defender la causa y predicar el evangelio, y eso fue lo que a mí más me dolió. Vi que los hombres anteponen los principios de Dios y la salvación de un alma por intereses económicos. Quedé totalmente decepcionado y hice un pacto conmigo mismo de jamás creer en una institución o organización religiosa dirigida por hombres mortales sujetos a errar, y que Dios no podía dirigir eso. Sabía que existía Dios, sabía que Dios podía obrar en los corazones de los hombres, pero que en una institución religiosa no, porque las instituciones jerárquicas anteponen los principios por la gloria, por el poder y por el dinero. Llegué a comprender eso y quedó bien grabado en mi mente y mi corazón. Me di cuenta que el Señor podía obrar en mi corazón y que libremente podría trabajar en un ministerio de sostén propio. Llegué a comprender que todas las religiones interesadas por el poder y por el dinero y por un orden jerárquico, se pierde el propósito divino de Dios de una salvación de un alma. Anteponer por intereses económicos la salvación de una preciosa alma que se pagó por un precio infinito.